Irán ha desarrollado, escuchen bien esto lo que le voy a decir, 5 bombas atómicas. Y lo dice la OIEA, Organización de Energía Atómica, que ya tiene 340 kilos de uranio enriquecido, suficientes para 5 bombas, y ya va para la 6ª. ¿Qué está pasando en el mundo? Mis hermanos, la Biblia describe una guerra impresionante que se va a desarrollar de aquí a pocas semanas, entre Irán e Israel y Estados Unidos. Los pies de barro mezclados con hierro. Dice que se unirán por medio de alianzas humanas y será un reino parte fuerte y en parte frágil. Y eso es lo que está pasando. El euro no se va a venir abajo. Es más, la Unión Europea no va a desaparecer, se va a potenciar con el anticristo. Y eso tiene que surgir ya. Estos días yo leí una noticia que me llamó también mucho la atención. En la Unión Europea ha surgido una orden, prácticamente una orden. El Parlamento Europeo acaba de emitir una declaración impresionante hace menos de 10 días. Dicen, es necesario que se acabe tanta burocracia en la Unión Europea, que se estabilice la economía y que pongamos al poder, dicen ellos, al presidente permanente de la Unión Europea que tenga plenos poderes. Quieren poner un gobernante plenipotenciario, eso están hablando, gobernante plenipotenciario. ¿Qué es lo que quiere la Unión Europea en pocas palabras? Sencillamente, mi amigo, que surge el anticristo. Yo le voy a leer, ya está en China, entiendo. Yo quiero, por favor, leerle algo que me parece interesante. Permítame un poquito. Escucha lo que declaró Kofi Annan. Kofi Annan fue anterior secretario general de las Naciones Unidas. Escucha lo que dijo este hombre en enero del año 2006. O sea, no hace mucho tiempo, 6 años atrás. Que para el tiempo profético es muy corto. Para nosotros 6 años es mucho. Pero para el tiempo profético es cortito. Escucha lo que dice. Si no hallamos paz con urgencia en el Medio Oriente, el mundo se incendiará. Además, esta imperiosa necesidad que en este tiempo, escuche esto, surja un nuevo liderazgo mundial que potencie la unidad de los pueblos, que sea capaz de establecer un nuevo orden mundial, es de lo que están hablando, un nuevo orden mundial, y que abra la puerta al mundo para una nueva era de armonía internacional, que comande el proceso de globalización no solo en el área económica, sino que gobierne con leyes más justas la política y la sociedad, instaurando un nuevo régimen para todos los humanos, sin distinción alguna. 2 puntos. Venga de Dios o del mismísimo infierno, lo recibiremos con los brazos abiertos. Lo dice el secretario general de la ONU. No lo dice cualquier pelagato. No. Lo está diciendo el máximo jerarca político del mundo. Y otro dice esto, mire, el que fuera secretario del Mercado Común Europeo, Henry Spack, declara en el año 1970, hace mucha falta un hombre que tome las riendas de la economía del mundo, que de una vez por todas nos saque de este lodazal en el cual estamos sumergidos y a punto de ahogarnos. Si a este hombre nos lo envía Dios o el diablo, lo recibiremos encantados porque lo necesitamos y lo estamos esperando. Página 143 de mi libro. Y lo más curioso esto, Benedicto XVI, el Papa. La Biblia dice, a nadie llamaréis Padre vuestro en la tierra. Vuestro Padre celestial está en el cielo. Se acabó, compadre. Todos los caminos conducen a Roma. Y a mí qué me importa, a mí me interesa llegar al cielo. Y el camino es Cristo, mi amigo. Se acabó. Yo soy el camino, digo, al cielo, no al Vaticano. Ahora escuche. Juan Pablo II primero y luego Benedicto XVI emiten la siguiente declaración. Necesitamos una autoridad mundial política única. El mundo está pidiendo a gritos el surgimiento prácticamente de un genio de la economía, lo que el escritor judío alemán Federico Nietzsche llamó Der Superman der Antichrist, el superhombre del anticristo. El mundo está pidiendo a gritos porque los economistas, los políticos, los sociólogos, los religiosos no pueden salir de este atolladero. El mundo está amarrado de pies y manos, es un nudo gordiano que cuando intentan desatarlo se anuda más. No pueden. Necesitan una ayuda, entre comillas, sobrenatural para salir de este problema. Y lo que está a punto de surgir es el mismísimo anticristo. Las profecías bíblicas describen a este personaje como un hombre sumamente inteligente, persuasivo y sobre todo decidido. Y tomará el gobierno, dice, con halagos, dice el profeta Daniel, con halagos. Obviamente el tiempo no me da este momento para hacerlo en detalle. Considero, Dios mediante, en una próxima oportunidad hacer un seminario completo de profecía bíblica sobre el tema de Israel precisamente. Pero yo estoy consciente y claro que el pastor Abraham Peña fue
claro, enfático, pero sobre todo sensato, correcto y puntual en lo que enseñó sobre profecía bíblica. Lo bueno es de que ustedes tienen base bíblica. Eso es lo que me alegra. Y me gusta venir a predicar a iglesias como esta, donde la gente sabe dónde está parada. Porque a los otros los tienen en Júpiter, en Saturno o en el Nirvana. Ese es el problema, los tienen entretenidos. Los tienen entretenidos jugando a la iglesita, como esos niños revoltosos y malcriados que les dan plastilina para que se distraigan. Así los tienen. Una verdadera iglesia hace crecer y madurar. Una falsa iglesia destruye, deforma y encima desvía. Miren, escuche, el problema pasa porque la economía del mundo está en crisis y se va a agudizar. El dólar va a caer. Estados Unidos está jugando como en el fútbol, mi amigo. Minutos de descuento. Ese país, chao, se va a ir abajo. Se va a ir abajo. Y sabe, la Unión Europea se va a potenciar de aquí en breve. Ahora, en estos días ha surgido, y por favor prepárame el video del microchip, ha surgido una noticia impresionante. El gobierno de Barack Hussein Obama acaba de lanzar una ley. Nada sería que ahora Obama apoya a los homosexuales. No, es que a los pobres yanquis siempre les pasa lo mismo. Como dijo Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Todo les pasa a estos tipos. Siempre salen víctimas de su propio invento. Ellos apoyaron a los talibanes y después los talibanes los tumbaron a ellos. Ellos apoyaron a Fidel Castro. Fidel llegó al poder y se les volteó. Ahora mire lo que les pasó. Los yanquis escogen a Obama, un musulmán, en la Casa Blanca. Y encima él decía que era cristiano y ahora dice, en nombre de Jesús enseñó a amar al prójimo, dijo el otro día él. Por eso apoyo a los homosexuales, por amor a mi prójimo. Increíble declaración. Yo me pregunto, si George Washington o Abraham Lincoln estuvieran vivos, lo linchan. Porque esos hombres eran temerosos de Dios. Ahora escúchenme. Lo más curioso de esto es lo siguiente. Obama no solo que ahora está apoyando el matrimonio homosexual para convertir a Estados Unidos en una verdadera Sodoma y Gomorra, por si ya fuera poco, sino que hoy en día ocurre esto. Obama plantea colocar un microchip para que toda persona a partir de octubre de 2013 tenga acceso a la salud. Yo quiero que por favor por unos minutos, obviamente no todo 13. Gracias, hasta ahí. Yo sé que viene una parte más en el video, pero por razón de tiempo no la puedo mostrar. Es la implantación del chip en México. En México la excusa para implantar el chip son los secuestros y la violencia. Y le tengo una mala noticia. Agárrese. El tercer país piloto para este proyecto es Colombia. Ya está aprobado. Es Colombia. De acceso a los sistemas de salud. Algo que desde ya es demasiado delicado, porque involucra, escúcheme sencillamente, jugar con la vida de la persona. Si usted no tiene el chip, se muere, compadre, no le venden ni aspirina en la farmacia. Un general del ejército mexicano fue capturado por los narcos y se dieron cuenta que el hombre tenía implantado el chip. ¿Sabe qué hicieron? Le cortaron el brazo. Trozaron el cadáver. Y tiraron el brazo con el chip por otro lado. Cuando los policías rastrearon por el chip el cadáver, solo encontraron el brazo, no encontraron el resto. ¿Te das cuenta? O sea, esta situación es seria. Ahora la pregunta es, si este chip contiene material químico tóxico, la pregunta es, ¿y qué pasa si con el uso se presenta algún desperfecto en el chip, un desperfecto de fábrica, y se derrama el componente químico con la sangre? Sencillamente, mi amigo, se va a cumplir lo que dice el Apocalipsis capítulo 16. También oí una voz del templo que decía, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre todos los que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Claro, sencillamente, mi amigo, la gente se va a podrir en vida, como Job, una llaga andando, cáncer y lepra. Y no solo eso, la Biblia no solo dice que esta gente que va a recibir el chip se va a podrir en vida, Dios nunca los perdonará. Apocalipsis 14, 8, 9, vea. Si usted no trajo Biblia, siéntese al lado de un cristiano de verdad. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en la mano, él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoren a la bestia
a su imagen ni nadie que reciba la marca en la frente o en la mano. Dios nunca los perdonará, porque habrán cometido lo que Marcos 3:29 llamó blasfemia contra el Espíritu Santo, pecado imperdonable, pacto con el mismo diablo. Nunca los perdonará, reos de juicio eterno. Cualquier blasfemia le será perdonado a los hijos de los hombres, cualquiera que sea, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y pactan con el anticristo con esta marca, Dios nunca los perdonará. No va a haber opción de perdón. Ahora, es claro esto, el número de su nombre, vea Apocalipsis capítulo 13, el famoso pasaje bíblico. Apocalipsis capítulo 13, ¿encontraron? Estamos viendo delante de nosotros el cumplimiento de la palabra profética en nuestra propia nariz. Nosotros somos, mi amigo, una generación privilegiada, pero también gravemente damnificada, porque nos está tocando vivir la recta final. Estamos siendo testigos de todo lo profetizado. Como nunca antes, la tecnología, la ciencia, la industria y el ingenio humano puestos al servicio del mal. El hombre ha desarrollado mucho en los últimos 2 siglos, intelectualmente, pero su corazón sigue tan podrido como siempre. Un chaparro espiritual, un petizo, un enano, aunque sea un gigante intelectual. Se le permitió, Apocalipsis 13:15, se le permitió infundir espíritu, aliento a la imagen de la bestia. El anticristo aparentemente va a morir durante los días de la tribulación y van a clonar su cadáver, pero cadáver clonado no puede hablar por sí mismo. El falso profeta, que va a ser el compinche, el ayudante del anticristo, va a infundir espíritu para que ese cadáver o ese clonado o lo que sea hable. Y cuando hable, mire lo que hará: para que la imagen hablara e hiciera matar a todo aquel que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, todos, mire, si los yanquis están ahí, imagínense dónde era el resto, se les pusiera una marca, es decir, un chip, en la mano derecha o en la frente. Y miren las noticias lo que dice, que el chip justo va a la frente y a la mano, textual, y es noticia, eso ya no es profecía, dice la misma periodista. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, o sea que ni siquiera es el acceso a la salud, el comercio. Usted no va a poder comprar una Coca-Cola, hermano. El que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, 3 cosas. Ninguno pudiera comprar ni vender, sino aquel que tuviera la marca, es decir, el chip. 2, o el nombre de la bestia. Cuando dice el nombre, quiere decir nombre y apellido. O sea que los chips del anticristo van a ser un poco diferentes a estos, tal vez. ¿Sabe por qué? Porque van a tener grabado el nombre y el apellido del anticristo. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración. Muchos predicadores se han lanzado a dar suposiciones y a presentarlas como si fueran doctrina. Por ejemplo, dicen: el anticristo es Bill Gates, el anticristo es fulano de tal, mengano, perengano. Yo siempre le digo a la gente: mira, escúchame, querido, todo predicador que te diga a vos quién es el anticristo, que te diga qué día y a qué hora es el arrebatamiento, porque si sabe uno, tiene que saber lo otro. Ese es un falso profeta. ¿Usted quiere conocer al anticristo? Sencillo, mi amigo, quédese en la tribulación. ¿Dónde andaba? Ya, la marca, el nombre. Nadie sabe quién es el anticristo. Digamos que se llame Diablo Burcio Satandulfo, ya. Yo no sé quién sea, pero tenga por hecho que el anticristo ya se está frotando las manos, mi amiguito, porque el anticristo sabe que en cuanto el arrebatamiento ocurra, le llegó la hora de surgir. Y ya sabéis quién lo impide, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, con grandes señales y prodigios por obra del diablo. Dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 2, 6 y 7. Dice la Biblia textualmente que hay algo que impide que el anticristo surja. ¿Y sabe qué es lo que impide que el anticristo surja? Muchos han dicho que es el Espíritu Santo. No, mi amigo, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va. Este es un error terrible. El Espíritu Santo no se puede ir porque está en todo lado, mi amigo. ¿Acaso no dice la Escritura en el Salmo 139? ¿Dónde huiré de tu Espíritu? Si subo al cielo, bajo a la tierra, voy para allá o por aquí, ahí está tu Espíritu. El Espíritu Santo no se va. El Espíritu Santo levanta a la iglesia y levanta a los muertos en Cristo y los sube al cielo en el arrebatamiento. Pero el Espíritu Santo, 2, se tiene que quedar a respaldar a los 144,000 judíos. Los tiene que respaldar. Respalda a los 2 testigos, que serán Moshe y Eliahú, Elías y Moisés probablemente. Casi seguro que serán ellos 2. Es más, el Espíritu Santo ayudará a la conversión de millones de personas. La pregunta del millón: claro que habrá salvación, pero a precio de muerte. Ahora, ¿quién le va a dar la valentía para enfrentarse al anticristo si cuando un miserable falso profeta ahorita no se le enfrenta? Yo digo, siempre lo he dicho y me ratifico, como lo dije hoy en la primera conferencia: Jesucristo es pastor de ovejas, no de burros.
de ovejas, no de burros. La Biblia dice en los Salmos: no seas como el mulo, como el caballo sin entendimiento. E Isaías dice: el buey conoce a su señor y el asno el pesebre, pero mi pueblo no entiende, es más burro que el burro. Ven que un predicador los está atracando, pacte con Dios, levanten las manos, este es un atraco, y los vacían. Entonces, ay, es un siervo de Dios, no toquen al ungido. Ungido del diablo. Si fuera un ungido de Dios, predica la verdad. Yo les recomiendo, afuera tengo una serie de videos, y tengo una prédica que se llama, escuche bien, Generación de Víboras, se la recomiendo. Ahí explico en detalle lo que significa la palabra juzgar. Y Dios no prohíbe juzgar, porque juzgar también significa discernir. Y el que no piensa está fregado. ¿Sabes dónde tienes que usar el cerebro más que todo? No en la calle, en la iglesia. Donde que no usas el discernimiento, te fregaste, compadre. Dios nos dio la Biblia, el Espíritu Santo y el cerebro para que ningún falso profeta te choree y encima te mande al infierno de Yapa. ¿Conocen la palabra Yapa, no? Pum, favorcito. No se dejen embaucar. Bueno, vuelvo al tema. Nadie sabe quién será el anticristo hasta que este surja. Eso ténganlo claro. O el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número humano y su número es 666. 666. El hombre queriendo ser Dios, el superhombre. El intelecto humano desarrollado hasta su máximo nivel, pero el pecado, el hombre de pecado, hijo de perdición, el pecado elevado a su última potencia. El mismo anticristo será homosexual. No se sorprendan, salió una ley ahora en Colombia, me han dicho anoche, donde permiten a los homosexuales besarse en lugares públicos. Terrible. No se preocupen, no se sorprendan, mi amigo. Jesús dijo que la tierra estaría como los días de Sodoma y Gomorra antes de la venida del Hijo del Hombre, poblado de homosexual y lesbiana, bisexuales, transexuales, decadencia moral. Y eso es lo que se está viendo. Y no se preocupen, los homosexuales no solo van a ganar derechos, van a gobernar el mundo. El mismo anticristo será homosexual. Daniel 11:36. Del amor de las mujeres no hará caso, dice. Será homosexual, será un pervertido. ¿Usted qué cree que el hijo del diablo va a predicar santidad? Por favor. Los homosexuales van a gobernar el mundo. Es más, ya están gobernando hasta Chapinero. Por si acaso, Chapinero es un barrio de Bogotá donde hay una alcaldesa lesbiana, para variar. Ahora mire lo que está pasando. Dice que el número de su nombre, curiosamente este número 666 es el código de enlace al internet. www. La B doble aparece en el siglo XIV en el idioma inglés. Y los británicos juntan la B chica más la I, que el número romano es 6. Curiosamente el ensamble es el 666. Sin eso usted no entra al internet. Ahora no le estoy diciendo que... Ahora escuche. Lo cierto es de que la profecía bíblica se está cumpliendo delante de nuestros propios ojos y la situación se está agravando. Pero no solamente es esto. Si ya si la marca de la bestia ya está a punto de ser implementada, ya está siendo implementada en ciertos casos, ¿qué va a pasar en el Medio Oriente? Mire, como judío le puedo decir esto. Yo soy judío nacido en Bolivia, pero le puedo decir esto. Si no hay paz en Israel, no hay paz en el mundo. Téngalo por hecho. Y no va a haber paz en Israel todavía. El anticristo firmará un acuerdo de paz y seguridad por 7 años, pero en los 3 años y medio se rompe el acuerdo. La Biblia dice que hará un pacto con muchos, el anticristo. El anticristo surge a firmar el acuerdo de paz y seguridad. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Israel? Nosotros tenemos un serio problema con nuestros vecinos. Son terribles. Hermanos, en Israel tenemos un serio inconveniente con los palestinos. Muchos se preguntan quiénes son los palestinos. ¿Son hijos de los filisteos? No, esa es una gran mentira de la historia. Los filisteos desaparecieron 300 años antes de Cristo. La palabra filisteos aparece desde el Génesis hasta Ezequiel. Pero cuando usted mira a los profetas posteriores a la deportación a Babilonia, el que lee entienda, el que escucha entienda, profetas como Zacarías, Miqueas, Sofonías, nunca hablan de los filisteos. La pregunta es ¿y por qué? ¿Y por qué el Nuevo Testamento nunca habla de ellos? Habla de samaritanos, de griegos, pero hasta de romanos, pero nunca habla de filisteos. Porque los filisteos desaparecieron en la época de Sennacherib o Salmanasar II. Él acabó con los filisteos. El mismo rey que deportó a las 10 tribus del norte, el mismo rey que acabó con mi pueblo, las 10 tribus del norte, las dispersó, acabó con los filisteos, los acabó.
Jeremías 47:4 dice: desaparecerán los filisteos y no quedará ni uno solo, dice. Desaparecieron los filisteos. Esto pasa como en el Uruguay. Y un abrazo a nuestros hermanos en el Uruguay, que nos están viendo por el internet, en Montevideo, Paysandú, Ciudad del Este, Punta del Este y varias ciudades del Uruguay. Pronto estaremos predicando allá en Montevideo, entiendo que hace este fin de año ya. Ahora escúcheme esto, por favor. A los uruguayos les dicen charrúas, pero eso es una mentira, porque Uruguay es el único país de Latinoamérica que no tiene aborígenes ni indígenas. Los acabaron a todos. Ocupan la tierra de los charrúas y son 100% hijos de migrantes. Los llaman charrúas, pero no lo son. Aquí los llaman palestinos. ¿De dónde viene la palabra Palestina? Dos cosas. Los evangélicos cantan esta canción: en las calles de Palestina Cristo andaba. Mentira, Jesús nunca conoció Palestina. Jesús nació en lo que bíblicamente Mateo capítulo 2 llama la tierra de Israel. Así se llama, tierra de Israel. No se llama Palestina. Es más, la palabra Palestina no aparece ni en la Biblia ni en el Corán. Aparece en la historia secular y es una palabra que los romanos en el latín acuñaron. ¿Y de dónde viene la palabra Palestina entonces? Del monte Palatino, uno de los 7 montes de Roma. Y 2, derivado de la palabra filisteo, derivado. Pero en honor a la verdad, Jesucristo nació en Belén de Judea y hoy en día Belén está en manos de los palestinos. Le voy a contar un chiste, una anécdota. Y esto ocurrió en las Naciones Unidas hace poco tiempo. ¿Quiere que le cuente? Escuche esto. El representante de Israel ante la ONU hizo esto: antes de comenzar mi discurso, quiero contarles algo sobre Moisés. ¿Todos conocen a Moisés? Sí, señor. Cuando Moisés golpeó la roca y de ella salió agua, pensó Moisés: qué buena oportunidad es esta para darme un baño en medio del desierto. Se quitó la ropa, dejó sus sandalias junto a la roca y entró al agua y se bañó Moisés. Cuando acabó del baño, de ducharse, salió para vestirse y su ropa no estaba allí. Y halló que los palestinos se la habían robado. Ese momento se levantó el representante de los palestinos ante la ONU y dijo esto: ¿qué dice usted si los palestinos no estábamos ese momento ahí? Entonces el representante de Israel dijo: muy bien, ustedes nunca estuvieron ahí. La tierra es nuestra, no de ustedes, pues. ¿De dónde habrán salido? Bueno, ¿quiénes son los palestinos de hoy? El otro día, el líder de Hamas, el grupo terrorista que está en la franja de Gaza, dice: nosotros los palestinos somos hijos de árabes y de jordanos y egipcios. Textual, son ellos. Si los filisteos desaparecieron 300 años antes de Cristo y ni en el Nuevo Testamento nunca habla de los filisteos porque ya no habían. Jesús nunca se encontró un descendiente de Goliat por ahí, ninguno. Entonces, ¿de dónde salen estos? Sencillo, mi amigo, son una invención de los árabes. Los árabes no son tontos. Ellos dijeron: vamos a crear un pueblo y ese pueblo le quita la tierra a los judíos. Listo, se inventaron un pueblo. Y le voy a dar un dato interesante. Un dato más, escuche. Yoshiro Sagamori, ya este nombre había sido japonés, qué difícil pronunciar. Yo la única palabra que puedo pronunciar en japonés es suegra. Línchenla. Bueno, para de sufrir. Escucha. Mire, esto es real. Escuche esto. Un ciudadano japonés mandó una carta a un periódico de Tokio y dice esto: si ustedes están tan seguros que Palestina es un país fundado hace muchos siglos en el Medio Oriente y durante muchas generaciones, quiero que me respondan a las siguientes preguntas, por favor, porque busqué información y no la encuentro. Mire, este hombre es un sencillo ciudadano japonés. Pregunta: ¿cuándo Palestina fue fundada y por quién? ¿Cuáles eran sus fronteras? ¿Cuál era su capital? ¿Cuáles eran sus grandes ciudades? ¿Cuál era la base de su economía? ¿Cuál era la forma de su gobierno? Por lo menos pueden citarme a un líder palestino fuera de Arafat. ¿Palestina fue reconocida alguna vez por país por algunas otras naciones del mundo en aquel entonces? ¿Cuál era la lengua hablada en Palestina? ¿Qué religión prevalecía en Palestina hace muchos siglos atrás, antes del Islam? ¿Cuál era el nombre de su moneda?
Nunca respondieron porque no existe respuesta para eso. No la hay, mi amigo. Los palestinos surgen después de la guerra del 67, cuando Israel recupera Jerusalén y se cumplen las palabras dichas por Jesucristo en Lucas 21:20, que Jerusalén sería pisoteada por los paganos hasta que los tiempos de los paganos o gentiles se terminaran. Y Jerusalén regresó a manos judías el 6 de junio de 1967, cuando ganamos la guerra de los 6 días. Ese momento Jerusalén vuelve a manos de los judíos. Ahí es donde aparecen los famosos palestinos en escena. A la tierra la llamaron Palestina los romanos, pero ni los árabes ni los judíos la llamamos así. Y ahí se inventan el nombre Palestina. Yo por eso les recomiendo leer este libro, Jerusalén y la Tierra Prometida. Ahora la pregunta es, ¿qué van a hacer los árabes? ¿Qué dice la Biblia de los árabes? Yo le invito a leer Génesis capítulo 16. Le voy a dar un versículo. ¿Qué dice la Biblia de los árabes? Y luego voy a hablar acerca de Irán e Israel, porque tengo algunos puntos más que tocar. Yo sé que este tema tal vez no lo alcance a desarrollar a plenitud, porque es un tema bastante extenso y el tiempo es cortico. ¿Encontraron Génesis 16? ¿Sí? Yo no. En un rato. Ya. Génesis capítulo 16. Están hablando el Señor, el ángel del Señor, con la mamá de los árabes. ¿Quién era la mamá de los árabes? Ismael. ¿Quién era la mamá de Ismael? Agar, la egipcia. O sea, que los árabes son hijos de madre egipcia y padre arameo. O sea, Abraham era arameo, sumerio o acadio, de esa región de la Mesopotamia, y la madre era egipcia. O sea, los egipcios existen desde antes de los árabes. Ya. Le dijo el ángel del Señor: volvé a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. La palabra sumiso significa Islam, sometido a. Ya, le dijo también el ángel del Eterno: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel del Eterno: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás por nombre Ishmael. Escucha, Dios escucha, porque el Eterno ha escuchado tu aflicción. Ahora sí, fíjese el verso 12. Y él será hombre manso, humilde, chévere, cuate, parcero. ¿Qué dice? Fiero. Deténgase. La palabra en hebreo antiguo para fiero es Hamas, que significa sanguinario, cruel, violento, asesino, derramador de sangre y rebelde. Hamas. O sea que si usted quiere entender el conflicto del Oriente Medio, váyase al Génesis, mi amigo. Increíble. La palabra Hamas aparece ahí, en el mismísimo idioma original, describiendo el carácter de la nación árabe. Fiero, como salvaje. Mire cómo lo tradujeron: salvaje, indomable, violento, cruel, asesino, derramador de sangre, asno montés, rebelde. Increíble. Mire cómo no es el hombre, es Dios en la misma Biblia que los describe a los árabes como un pueblo salvaje. Su mano será contra todos, para robar y para golpear, dice Rashi, el comentador judío del siglo XVII. Y la mano de todos contra él. Y aquí hay un problema de traducción: delante de todos sus hermanos habitará. En el hebreo no dice delante de, dice en oposición a. O sea, en contra de sus hermanos. ¿Y quiénes son los hermanos de Ismael? Nosotros los judíos. Guerra. Guerra. Ahora mire qué es lo que ha pasado. Por más de 4000 años vivimos en guerra contra los árabes. Y son nuestros hermanos. Bueno, en la guerra, en la Biblia, peleas entre hermanos. Uf. Caín y Abel, Jacob y Esaú, Ismael e Isaac. Terrible. Ahora mire, este pueblo ismaelita es el pueblo árabe de hoy. Pero hay un pueblo que es diferente al pueblo árabe. Diferente, no es el mismo. ¿Quiénes? Los famosos Farsim. ¿Quiénes son los Farsim? Los persas. ¿Quiénes son los persas? Los habitantes del Golfo Pérsico, Shah del Arab en árabe. La palabra Mesopotamia proviene de dos palabras griegas, mesopotamos, que significan meseta entre dos ríos. ¿Cuáles son los dos ríos? El Tigris y el Éufrates. ¿Dónde estaban esos? En el huerto del Edén. Génesis 2:10, habían 4 ríos. Uno era el Hiddekel, hoy llamado Tigris, y el otro es el Éufrates, que se sigue llamando así. Y ahí está un pueblo llamado Irán. Antes se le llamó República de Persia. Luego de la revolución islámica de la Ayatollah Khomeini, se llamó República Islámica de Irán. Antes se la llamaba Persia. Este país, Irán, tiene 80 millones de habitantes, el doble de Colombia, 80 millones de habitantes. Y hoy en día el presidente de Irán se ha levantado ante el mundo a decir que Israel debe ser borrado del mapa.
Hace pocos días atrás el presidente de Irán dijo que Israel es un cáncer maligno que pronto tendrá que ser extirpado. Bueno, no es el primer loco que en la historia quiere acabar con los judíos. No. Primero fueron los amalecitas cuando salimos de Egipto, cuando Moisés levantaba las manos y ganábamos la guerra, las bajaba y la perdíamos. Es estornuda y me da lugar a un mate, yerba mate Palermo, que me tenés con hambre y enfermo, Ustedes toman tintico, pues, mijo. Yo mate. Y este es cuerno de vaca, por si acaso. Ya escuchen, ¿qué es eso? Cuerno de vaca se llama. Ahora escúchame, mira lo que está pasando. O sea, el problema es serio con Irán. Yo escribí en mi libro eso, precisamente lo que se viene con Irán. Es que, hermano, si hay algo que los judíos tenemos claro, es nuestra historia escrita de antemano. Usted no sabe lo que va a pasar con Colombia de aquí a 10 años. Nosotros sabemos lo que va a pasar con Israel de aquí a 1000, porque ya está escrito. Ese es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Ahora, Israel va a vivir un tiempo de tribulación terrible, sí, pero antes de iniciar la tribulación, se dará a luz una guerra impresionante. Yo quiero que por favor, por unos 4 minutos, vea un documental. ¿Por qué el presidente de Irán quiere acabar con Israel? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué lo motiva a él? Escuche esto. Los musulmanes son 1.200 millones en el mundo. 1.200 millones de musulmanes hay en el mundo y se siguen multiplicando. Ahí está para que vea. Estos predicadores que se declaran apóstoles dicen que están conquistando las naciones. Qué chistoso, hay más musulmanes que cristianos cada día. ¿De qué conquista hablan? Payasos, mentirosos. Si ellos quieren conquistar las naciones, ¿por qué no empiezan conquistando a los terroristas del Hamas o del Al-Qaeda? A ver cómo les va a los apóstoles. Yo quisiera que los apóstoles de Bogotá vayan a predicarle a Al-Qaeda, a ver cómo les va, a ver si van a poder entrar con guardaespaldas a Afganistán. Vayan, prediquen a ellos. ¿Quieren conquistar las naciones? Empiecen con los judíos y con los musulmanes, a ver cómo les va. A ver cómo les va, payasos esos. Se autodeclaran apóstoles, sí, pero no son apóstoles, son apóstatas. Y no se los llama predicadores, se les llama choros, digo ladrones. Ahora mire, escuche. Los musulmanes, 1.200 millones de musulmanes. ¿Sabía que ellos también esperan un Mesías? Esperan lo que se llama en la teología islámica el Mahdi. Ahora, dicen los islámicos que el Mahdi no aparecerá mientras Israel no sea destruido. 2. Estabilidad actual en el Medio Oriente como una señal de que el Mahdi o el Mesías islámico está a punto de aparecer. CBN News obtuvo un video exclusivo producido por el régimen iraní que dice que todas las señales se están acomodando y que Irán pronto ayudará a que el mundo entre en el fin de los tiempos. Eric Stakelbeck reporta desde Washington. Los movimientos revolucionarios que se apoderan del Medio Oriente han creado incertidumbre en toda la región. Pero a los ojos del régimen iraní, el caos es una prueba de que su victoria final está cerca. CBN News ha obtenido una copia exclusiva de un video de propaganda que supuestamente ha sido aprobado en los niveles más altos del gobierno iraní. Se llama La venida está cerca y describe los eventos actuales en el Medio Oriente como un preludio de la llegada del mítico 12º imam o Mahdi, la figura mesiánica que las escrituras islámicas dicen que conducirá a los ejércitos del Islam a la victoria sobre los no musulmanes en los últimos días. Este video fue producido por un grupo llamado Los Conductores de la Venida en conexión con la fuerza paramilitar iraní y en colaboración con la oficina del presidente de Irán. Reza Khalili es un nombre ficticio para este ex miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán, quien compartió el video con CBN News. Khalili trabajó como un doble agente para la CIA adentro del régimen iraní. Escondemos su rostro y distorsionamos su voz por su seguridad. Hace poco la oficina presidencial proyectó esta película con mucha emoción de los clérigos. La audiencia meta son los musulmanes en el Medio Oriente y el mundo. El video afirma que Irán está destinado a levantarse como una gran potencia en los últimos días para derrotar a Estados Unidos e Israel y anunciar el regreso del Mahdi. Pone en claro que los iraníes creen que ese tiempo se está acercando.
gobernando. شریف تحولات و بقایای کشورهای مختلف خاورمیانه و ایران را در عصر ظهور به خوبی بیان فرمودند. El video dice que la invasión estadounidense a Irak fue anunciada por las escrituras islámicas y que el Mahdi gobernará al mundo en un día cercano desde Irak. La agitación actual en otros países del Oriente Medio como Yemen y Egipto, incluyendo el levantamiento de la hermandad musulmana, también se analizan como señales proféticas de que el Mahdi está cerca. Así también la mala salud actual del rey de Arabia Saudita, un rival iraní. وخامت حال وضعیت نامشخص و مبهم او بشارتی بزرگ برای منتظران ظهور نیست. El líder supremo de Irán, Ayatollah Khamenei, y Hassan Nasrallah, líder del grupo terrorista Hezbollah, son aclamados como jugadores fundamentales del fin de los tiempos, cuyos ascensos fueron predichos en las escrituras islámicas. Lo mismo ocurre con el presidente Mahmoud Ahmadinejad, quien según el video conquistará Jerusalén antes de la venida del Mahdi. Joel Rosenberg, experto en el Medio Oriente, es autor del libro El Duodécimo Imam. Creo que es un desarrollo muy grave. Ofrece una ventana al pensamiento del liderazgo iraní. Ellos creen que el tiempo de guerra contra Israel puede ser incluso antes de lo que muchos imaginaron. Khalili dice que el video pronto será distribuido por el régimen iraní por todo el Medio Oriente. Explicó que su objetivo es instigar a más levantamientos en los países árabes. Eric Stakelbeck, CBN News. ¿Qué tal esa? O sea, el presidente de Irán se cree un profeta. Él no se cree presidente de Irán, se cree precursor del Mahdi. Él siente que lo que está haciendo es cumplir la voluntad de su Dios, Alá. Aclaro, ¿Alá es el Dios de la Biblia? No, no es el mismo Dios. En mi libro Jerusalén y la Tierra Prometida, en este libro amarillo, explico claramente que Alá es el Dios de la luna. En la mitología preislámica, ¿qué quiero decir con preislámica? Antes que Mahoma nazca, los beduinos árabes adoraban varios dioses. No se olvide usted que los árabes son hijos de madre egipcia llamada Agar, y los egipcios siempre fueron idólatras y politeístas, adoraban varios dioses, pero hasta los tuétanos. Y los árabes hicieron del dios de la luna su principal dios. En mi libro Jerusalén y la Tierra Prometida tomo como referencia justamente esto, escuche. Enciclopedia del Islam dice lo siguiente: Alá, página 173, era conocido por los ismaelitas o árabes y era una de las deidades de la Meca y corresponde al babilónico Beel, Baal o Belzebub, es el mismo. Y lo dice la misma enciclopedia del Islam, no lo dice cualquier libro de historia, la misma enciclopedia de ellos. Dice: la adoración a Alá como la adoración al dios Baal eran dos religiones ancestrales que tenían que ver con la adoración del sol, que era vista como diosa, la luna como el dios macho y las estrellas como hijos. Claro, en la cosmovisión occidental o andina es el Inti, el sol, el macho, y la luna la hembra. Pero para el mundo del Medio Oriente es al revés. ¿Por qué surge esta diferencia? Sencillo. Para los judíos y los árabes, nuestro día comienza con la salida de la luna, no con la aparición del sol. Los judíos comenzamos el día a las 6 de la tarde con la aparición de la luna. Por eso la Biblia dice fue la tarde y la mañana, no dice la mañana y la tarde. O sea, el astro que rige el horario no es el sol, sino la luna. Y de eso los musulmanes hicieron un dios, ¿me dejo entender? Por eso usted va a ver en los con el Espíritu. Dice que cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, estaban unánimes orando. La multitud atónita, escuchando cómo hablaban en lenguas y alababan a Dios. Y los otros decían, burlándose, estos están borrachos. Vea, borrachos. O sea, los burladores dicen que el Espíritu Santo causa borrachera. Eso pasó hace más de 2000 años y sigue pasando hoy. Estos predicadores que dicen borrachera del Espíritu. ¿Qué borrachera del Espíritu? Están endemoniados. El Espíritu Santo nos llena. Sed llenos del Espíritu, no dice borrachos. No es que leen, compadre. Esos panas lo que leen es Condorito, no Biblia. Ahora otro detalle, Mahoma, escuche esto. Mahoma era polígamo.
¿Qué quiere decir eso? Tenía muchas esposas. 15 esposas tuvo. 15 suegras, compadre. Una puja terrible. Ya parece. Pero miren. No, pero curiosamente el pata enseñó que todo musulmán solo debe tener 4. O sea que tuvo un equipo de fútbol más, 11. Uy, mire, él tenía 15, los otros 4. Diferencia, 11, todo un equipo de fútbol. Ahora escuchen, no, pero lo más terrible es esto. Mahoma llegó a casarse con su propia nuera. Le quitó la esposa al hijo. Y la Biblia dice en Levítico 18:15, la desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer de tu hijo es. Abominación es para el Señor. Y nada sería eso. Mahoma llegó a casarse con una niña de 9 años. Ahora puede entender por qué en los países musulmanes, no sé si usted vio ese correo electrónico que giró por varios países, donde se ve a los musulmanes agarrados de la mano de niñas, y no las están llevando a la primera comunión, compadre, la están llevando a la cama, porque para ellos eso es válido. Si su profeta lo hizo, ¿por qué no lo harán ellos? Terrible. Y ellos ahora están practicando otro pilar, la yihad, la guerra santa, matar en nombre de Alá. Pero voy al tema de Irán. El presidente de Irán, acabamos de ver, cree que está cumpliendo un deber supremo. Dice que conquistará Jerusalén para dar paso a la llegada del Mahdi. Ahora puede entender por qué este tipo loco está obsesionado con acabar con Israel. Dice: Israel debe ser borrado del mapa. Lo dijo el 26 de octubre del año, a ver, aquí está, 2005. Lo declaró. Israel debe ser borrado del mapa. La pregunta es, ¿en algún lugar de la Biblia está descrito Ahmadinejad y una posible invasión islámica contra Israel? Sí, señores, rapidito, todos al Salmo 83. Salmo 83. Versículo 1, ¿encontraron? Ya no dicen sí, porque saben que siempre les digo no. Salmo 83, verso 1. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te odian alzan la cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Es que claro, Irán está manejando algo secreto con Irán y otros países aliados más. Y han entrado en consejo contra tus protegidos. Y han dicho, ay, mire textual, mire, la Biblia es la palabra de Dios. Mire cuán detallada. Venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Aquí acaso no es lo que quiere el presidente de Irán? Precisamente eso es lo que quiere. Israel debe ser borrado del mapa. Y el Salmo 83 dice que Israel desaparezca. Eso es lo que quieren ellos. Ahora mire quiénes se unen. Se confabulan de corazón y contra ti han hecho una alianza. Las tiendas de los edomitas, los occidentales, algunos países de occidente, descendientes de Saúl o Edom. Los ismaelitas, los árabes. Moab, Jordania. Agar, Egipto. Jebal, Líbano, donde está el grupo Hezbollah, terroristas de Hezbollah, con Hassan Nasrallah a la cabeza. Amón, que es Siria. Amalek. Ahora usted ve, pero hermano, usted acaba de decir que Amalek desapareció. Sí, Amalek físicamente desapareció. Los amalecitas, los que, ¿se acuerdan lo que les dije? Moisés levantaba las manos, ganaban, bajaba las manos, perdían. Ya. Amalek hoy en día ya no es un pueblo, es un espíritu. ¿Y sabe cómo se llama ese espíritu? Antisemitismo, judeofobia. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Toda persona que siente desprecio, rechazo, animadversión, odio contra los judíos y se dice cristiano, escúcheme bien, usted está en pecado. El odio contra Israel y los judíos no es ignorancia, se llama pecado y rebelión contra Dios. Porque el mismo Dios de Israel es el Dios que te salvó, compadre. ¿Cómo puedes irte en contra del Dios que te salva? La salvación viene de los judíos, porque no me avergüenzo del evangelio, el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, punto y coma, al judío primeramente. ¿Cómo se pueden estrellar contra Israel y contra el Dios de Israel y después ustedes leen la Biblia de lo que los judíos mismos escribieron? Discúlpeme, no se puede. ¿Sabía usted que dentro de la iglesia existen antisemitas? Existe cantidad de gente, es más, que a mí me atacan por internet y me dicen que yo estoy judaizando a la iglesia. ¿Por qué? Porque me coloco la kipá en la cabeza por respeto a mi Dios. Si Dios mismo dijo que el judío se cubra la cabeza, ¿por qué lo voy a hacer? Usted también se coloca su poncho colombiano, compadre, y ¿quién le dice nada? Usted se siente orgulloso y feliz de ser colombiano, yo de ser judío y de ser boliviano, pero no de Evo Morales. Tenemos derecho a la salvación. Es más,
Jesús es judío, es el rey de los judíos, compadre. Yo no estoy siguiendo a Buda, a Krishna, sigo a otro judío llamado Yeshua, el Mesías de mi pueblo, el Dios de Israel, el Dios de mis padres. Sé qué complicación, hermano, qué complicadera. Ahora bueno, esos cuates que dejen de... Se vayan nomás para allá. Amalek es el espíritu de odio contra los judíos que tiene el mundo y muchos en la iglesia, desgraciadamente. Los filisteos, habitantes de Tiro en el Líbano, y el asirio se ha juntado con ellos. Siria. Ahora aquí me meto a hablar de esto. Siria. ¿Qué está pasando en Siria? Esto es impresionante. Siria está viviendo prácticamente una guerra civil. Nadie puede frenar la matanza. Ayer, solo ayer, murieron 120 personas masacradas por su propio presidente. Ya va en 10.000 a 12.000 personas la cantidad de muertos y desaparecidos en estos 3 meses en Siria. Si ustedes miran la noticia, Siria ahorita está en convulsión. Nadie logra parar la masacre. La pregunta es, ¿qué está pasando? Sencillamente, mi amigo, se está cumpliendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que primero va a haber guerra en Siria y luego viene la guerra con Irán. ¿Dónde lo dice? Página 225 de mi libro. Siria. ¿Quiénes son los sirios? Son descendientes de Uz. ¿Y quién es Uz? Descendientes, primos, hermanos de... A ver, Abraham tuvo un hermano que se llamó Nacor. Le voy a contar rapidito la historia por razón de tiempo. Abraham es hijo de, en hebreo, Teraj, en español, Taré. Taré se llamaba el papá de Abraham. Ya, este Taré tuvo varios hijos. Uno de ellos se llamó Nacor. Nacor es el padre de los sirios. Es un pueblo muy antiguo. Y la palabra Siria proviene de la palabra Seirios, que significa cruel o envidioso. Es que en la Biblia hasta los nombres tienen significado. ¿Sabía usted que la palabra Dalila significa mujer flaca y débil? Tumba Sansón. Increíble. Increíble. Ahora escuchen. Este cuate, este parcero, es el padre de los sirios. Ahora, ¿qué va a pasar con Siria? Todos a Isaías capítulo 17, verso 1. No, vamos a Jeremías 49, un cachito. Jeremías 49. Primero a Jeremías, luego les digo qué pasa con Siria. Jeremías 49, 23. ¿Encontraron? Luego. Ya le dije, el que no trajo Biblia, siéntese al lado de un cristiano de verdad. Imagínate, hay hermanos que vienen a la iglesia sin Biblia, quieren jugar fútbol sin pelota. Estos cuates, oye. Imagínate llegar al estadio y no hay pelota para jugar, ¿de qué le sirve? Jeremías capítulo 49, verso 23. Acerca de Damasco, la capital de Siria, se confundieron Hamad y Arfat, 2 ciudades, porque se oyeron malas nuevas, se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para escapar y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron, como dolor de mujer embarazada, como dejaron la ciudad alabada, la ciudad de mi gozo. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho el Señor. Y haré encender fuego en el muro de Damasco. ¿Y acaso no es eso lo que está pasando en Siria hoy en día? Tremenda guerra civil, más de 10.000 muertos, masacrados por su propio gobierno. Y las Naciones Unidas no pueden frenar. No pueden frenar la masacre. Y está peligroso. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere el corazón o los sentidos? Sino por su Espíritu Santo. Eso es conocer, eso es unción. Cuando usted lee la palabra de Dios, la Biblia, y el Espíritu Santo le hace entender lo que Dios quiso decir. Eso hay que entenderlo. El ateo también lee la Biblia, pero es como el tontín que mira al sol de frente y queda ciego. Cuando uno lee la palabra de Dios, hay que ser como quien agacha la cabeza ante el sol para que el sol te ilumine, porque si miras de frente te deja ciego. El que entiende la Biblia es el que se humilla ante Dios. El que mira con desafío a la Escritura queda ciego por la misma Biblia. Eso hay que entenderlo. La Biblia es como la luz del sol también. ¿En qué? A la greda la hace más suave. ¿Conocen la greda acá? Ya. O al adobe lo hace más duro. Hay que entenderlo esto. Ahora fíjate, quiero que me entendas. Estos predicadores están hablando de unción, no en el sentido de conocer íntimamente a Dios. No, para ellos unción es hacer caer a la gente, hacer lloriquear a la gente. Yo también veía a las mujeres en la televisión cómo lloriqueaban cuando Ricky Martin cantaba, y no era por la unción del Espíritu Santo. Y ahora en día que llora, ahora lloran porque se volvió gay. Se cambió de equipo, mano.
Tremendo problema. O sea, el problema es de que en la iglesia hay tres tipos de personas: los conmovidos, los convencidos y los convertidos. ¿Quiénes son los conmovidos? Son los que llegan a la iglesia y empiezan a lloriquear, pero salen afuera y su vida no cambia. Lloran ese ratingo, pero ellos cuando salen, naranjas, la palabra no entró. Llegan al evangelio, pero el evangelio nunca les llega a ellos. Tremendo problema. Los convencidos, ¿quiénes son? Son los que vienen a la iglesia seguido. Escuchan, sí, los evangélicos tienen razón. Sí, hay cosas que sí, ¿verdad? Tienen razón, que va a estar adorando un palo, un estuco. Tienen razón, eso es idolatría. Pero tampoco cambian de vida. Se dan cuenta de cuál es la verdad, pero no la obedecen. Y los convertidos son los tocados por el Espíritu Santo. Los que cambian de vida, empiezan un proceso de madurez y santificación. Y así como en una iglesia hay conmovidos, convencidos y convertidos, en el ministerio hay tres tipos de personas también: los llamados por Dios, los que se meten a sí mismos, o los que son metidos por los compadres. Y ahí está el grave problema, porque mucha gente no fue llamada por Dios, por eso no persevera en la sana doctrina y se desvían, porque estos se metieron al ministerio porque encontraron una oportunidad. Dijeron: fracasé como estudiante, fracasé en mi trabajo, todo me salió mal, probaré metiéndome de ministro del evangelio. Y como medio que manejan la Biblia, y después empiezan a predicar basura. Y los otros que son puestos por los compadres, esos que terminan peor. Y hoy en día estamos viendo cómo las sectas no están saliendo de la iglesia católica como antes ocurría. No, las sectas, que son desviaciones de la verdad, deliberadas muchas veces, están saliendo dentro de la misma familia evangélica. Porque secta no es lo que se aparta del catolicismo, no. Secta es toda desviación de la escritura y de la dirección del Espíritu Santo. Eso es una secta. La iglesia está para servir a la sociedad. En cambio, la secta está para saquearla, para destruirla. Una secta puede hacer colapsar toda una sociedad. Los que hemos estudiado sociología o derecho, los que somos sociólogos o abogados, estudiamos precisamente cómo puede influir la religión en una sociedad y acabar con ella. Imagínense, José Luis Miranda, hablando de este predicador falso, vino a Colombia y les hizo una declaración terrible en Bogotá. Recordarán, la RCN y Caracol lo anunciaron. Dice: yo, ¿cómo qué se puede esperar de un personaje como este? Ya sabemos que están desviados de la fe, sabemos que son sectas, pero el problema pasa, mire, y ese salió de una iglesia bautista sana, era un predicador bautista, pero mire dónde llevó. Pero no solo es él. Hoy en día estamos bombardeados por una serie de falsos profetas. Vea Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, vea por favor. Este primer mensaje tiene que ver mucho con la apostasía. El segundo van a ver con profecías sobre Israel y todos esos temas que tienen que ver con el arrebatamiento. Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando el Mesías sentado en el monte de los olivos, mire, los discípulos. La palabra discípulo en el hebreo significa talmid o talmidim, el plural. Discípulo, escuche, es toda aquella persona, escuche, que imita y quiere ser, no saber, ser como su maestro. Ser, no solo saber, sino ser como él. Imita el ejemplo y la doctrina. Ser significa discípulo. Conoceréis la verdad os hará libre. Si vosotros permanecéis en mí, mis palabras en ustedes, seréis verdaderamente mis. Y tierra prometida, señal de... El cuarto pacto lo hace con nosotros, los judíos, en el desierto, un día como hoy, 6 de Sivan en el calendario hebreo, cuando 50 días después de la Pesaj, de la Pascua, llegamos a Shavuot, a semanas, a Pentecostés, y el Eterno, un día como hoy, desciende al monte Sinaí, entrega los mandamientos. ¿Y cuál es la señal para Israel? Para Abraham fue la circuncisión, para Noé el arco iris, para Israel fue el guardar el sábado. Guardarán el sábado como señal de pacto, dice. El quinto pacto Dios lo hace con la tribu de Leví, le entrega el sacerdocio. Y la señal del pacto, ¿cuál es? Levítico 2:13, derramar sal sobre la ofrenda, la sal del pacto, sellado el pacto. El que sella los pactos es Dios, no como un predicador aquí en Bogotá que se le ocurre decir a la gente: corre al altar, sella la palabra, séllala, da. Por favor, ¿quién les dijo que se sella la palabra con billete?
Mentirosos. La palabra está sellada por el Espíritu Santo, mijo. ¿Qué vienen a mentir? Rateros, trabajen. Qué increíble. Sellar el mensaje con plata. En pocas palabras, agarran y dicen esto: la palabra de Dios te dice en el libro de Isaías capítulo 41 verso 10: no temas, yo estoy contigo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa palabra es para ti, corre al altar y séllala. O sea que están vendiendo el versículo, subasta de versículos. ¿Y por qué no subasta? Que se fue Judas y se ahorcó. Ese deberían subastar, a ver quién paga. A ver, paguen por ese. Claro, ese versículo no vende. ¿Quién se va a parar a comprar eso? Fue Judas y se ahorcó, nadie paga. Subastando versículos de la Biblia, por favor. Pero cada cual tiene el pastor que merece. Ahora es el quinto pacto con Leví. El sexto pacto Dios lo hace con el rey David. Juré a David mi siervo, estableceré su trono por generaciones. Salmo 89 verso 3. Dios le entrega el trono, la dinastía, el gobierno de Israel a la casa de David, a la tribu de Judá. La señal del pacto, el trono establecido. Y el último, Jeremías 31:31, haré un nuevo pacto con la casa de Israel, escribiré mis leyes y mandamientos en su mente y en su corazón. Nuevo pacto. ¿Y cuándo se cumple el nuevo pacto? Cuando Yeshua está a punto de morir, y en la noche del Pesaj, de la Pascua, dice: esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre, no en tu billete, en mi sangre, que para muchos se derrama para remisión de pecados. O sea que el nuevo pacto lo hace Dios cuando entrega al Hijo. Mire, a Adán y Eva les entregó tierra, el mundo. A Noé, el mundo. A Abraham, tierra, hijo prometido. Dos cosas: a Israel, mandamientos; a Leví, sacerdocio; a David, trono; y a la humanidad le entrega a su propio Hijo. ¿Cómo pueden poner un billete al nivel de la sangre de Jesús? Yo no entiendo tan locura, hermano. Ah, claro, pero tú ves, pero hermano, la Biblia dice en Isaías, en el Salmo 50 verso 5, venid juntada a mis consagrados y haced un pacto ante Dios. Vea Salmo 55, deje marcado Mateo 24, deje marcado nomás. Vaya al Salmo 50 verso 5, y ahí hay un error de traducción, Es el colombiano teólogo, ex sacerdote jesuita, hoy pastor evangélico de Sana Doctrina Yatense y Bonilla, y el pastor Norero y mi persona, sobre el origen y la formación de los textos bíblicos. Y ahí explicamos que no existe traducción perfecta, no lo hay. La Biblia es perfecta en el idioma en que Dios la inspira, pero la traducción no la hace Dios sino el hombre. Por ende, toda traducción es perfectible, y lo que tiene que hacer un creyente es tener varias versiones de Biblia. No pues tontería como la vida de los testigos de Jehová, que ni siquiera es Biblia, con Doritos más real. Se han pegado más de 450 versículos, se borraron versículos los testigos de Jehová. Hablando de Biblia, pues. Usted tiene que tener comparación de texto para que no caiga en un error por una falsa traducción, una errada traducción. Toda traducción es perfectible, pero no perfecta. Aquí hay un error de traducción, como en Esdras 10:3 y segunda de Crónicas 29:10, donde aparentemente el hombre pacta, pero si usted lee el texto, en Esdras 10 es Esdras con el pueblo de Israel pactando. Dice: hagamos un pacto ante Dios, dice en el hebreo, ante, no dice con, dice ante Dios, de expulsar a las mujeres extranjeras. Y en Crónicas es Ezequías con los levitas: hagamos un pacto ante Dios de que ustedes se van a purificar para la Pascua, le dice. Puede haber un pacto entre dos humanos, claro, el matrimonio, hasta que la muerte los separe. Antes era hasta que la plata los separe, con la Marcela Carvajal, ¿viste? Es novelera la suegra, sí, de eso saben. Mire, escuche, no, pero la verdad, viejo, el hombre puede pactar con su semejante. El matrimonio es un pacto entre humanos, estamos a condición igual. Usted puede hacer un pacto bilateral entre dos gobiernos, están igual. El hombre puede pactar con el diablo, claro, pero no con Dios. ¿Cómo yo voy a pactar con Dios? Sobornar a Dios con algo que le pertenece a Él mismo, por favor. ¿Tú qué crees, que Dios necesita plata? Hermano, Dios es dueño del oro y de la plata. Dios no necesita plata. Entonces, ¿por qué piden diezmo y por qué piden ofrenda? Por la sencilla razón: el diezmo es un mandato, la ofrenda es un honor, un privilegio. Y Dios nos enseña a diezmar y a ofrendar para enseñarnos a ser generosos, no porque Dios necesite. Dios dice: si ustedes no aprenden generosidad conmigo, pagándome el impuesto que me deben, ¿qué van a ser generosos con su prójimo? Esa gente que dice: yo no diezmo, prefiero darle a los pobres, son igual que Judas, nunca ayudan y sin embargo cobran. Increíble. Esos cuates no comen huevo por no botar la cáscara.
Es la verdad. Y en honor a la verdad, Dios no te pide el diezmo, te pide todo. Pero si eres incapaz de dar el diezmo, menos vas a dar todo, pues, compadre. Tú dices, Dios es mi rey, amén. Pertenezco al reino de Dios, amén. ¿Y qué clase de súbdito eres que no pagas tributo al rey? Tú puedes evadir a la DIAN, pero no a Dios, mi amigo. A Dios nadie lo evadió. Y el impuesto en el reino de Dios es el 10%. Andan pensando y reclamando por el 10% que dan y no agradecen por el 90% que reciben. ¡Qué mal agradecidos! Ofrendar y diezmar es bíblico y correcto, pero no puedes pactar. Subasta de versículos. Ahora, tanto dice, no, es que Dios es un Dios de pactos. Jueces 8:33. Ahorita más de uno, uy, están abriéndose los ojos. ¡Me chorearon! Sí, donde estabas te chorearon, compadre. No fuiste a un redil de ovejas, fuiste a un matadero. El verdadero pastor alimenta a la oveja, el falso pastor la trasquila y luego se la traga. Jueces 8:33. Aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a convertirse, dice. ¿Qué dice? Prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Vea, la Reina Valera no traduce. Por eso le digo, hay que investigar. La palabra Baal significa Dios falso, Señor falso. Berit en hebreo significa pacto, alianza, testamento. El Dios de pactos es un Dios falso, mi amigo. Dios no es un Dios de pactos. Dios es hacedor de pactos, guardador de pactos que Él mismo hace. Porque un pacto es una ley. Y usted no le puede ir a poner la ley a Dios. Usted no puede pactar con Dios, porque el que pone la plata pone la ley. No puede ser. Dios no se va a someter al hombre, mi amigo. El hombre no puede pactar con Dios. Baal Berit es un Dios falso. Vea en 9:46 de Jueces, denle la vuelta a la hoja y va a ver ahí. Cuando oyeron todos los que estaban en la torre de Siquem, se metieron en la fortaleza del templo del Dios Berit, del Dios de pactos, Dios falso. ¿Y sabe cómo se le llama al Dios de pactos? En Mesopotamia, Beelzebub, el príncipe de las moscas y los demonios. Textual. El hombre no puede pactar con Dios. Si usted viene de una iglesia y ahora está de visita, donde le dicen, pacta con Dios, corre al altar, pacta por la sanidad de tu hijo, por la conversión de tu mamá, por un milagro, haz un pacto con Dios. Te robaron. En pocas palabras, te atracaron. O sea que el pobre mendigo, el gamín, no tiene derecho a Dios. Como no tiene para sembrar, está fregado. Si fuera así, estamos perdidos todos. Dios te quiere sacar de la pobreza y quiere que tú seas rico. Yo le hago una pregunta: ¿usted con $2 millones es rico? Con el que tiene 100 millones de dólares usted sigue siendo pobre. Entonces, ¿dónde termina la pobreza? Es una mentira, es una falacia. Lo único que desata es la codicia y la ambición del ser humano. Por eso le digo, no son víctimas de un falso profeta. Y volví hace rato de las suegritas. Vea usted, en las calles venden baba de caracol y sapo para las arrugas de las suegritas. Y ando con el esposo, la famosa suegra. Para de sufrir, suicídate. Pero antes de morir, trae la platita para llevarte la agüita. Porque sin platita no hay nadita, amigo mío. Para de sufrir, pero primero pagadito. Ser apóstol es más que ser pastor. Mucho más que ser pastor. Así, un día se encuentran un apóstol y un pastor. Y viene el pastor y golpea la puerta. Pase, por favor, ¿con quién desea hablar? Quiero hablar con el pastor de esta iglesia. No, aquí en esta iglesia no hay pastor, aquí hay apóstol. Así que espere un momentito, usted está en grado inferior, voy a ver si lo puede atender. Apóstol, hay un señor que lo anda buscando, usted dice que es pastor. Un barbudo que utiliza una bata larga, raro en su vestimenta. Qué raro, ¿quién será? A ver, pase, por favor. ¿Cómo está? Mucho gusto, yo soy pastor. Pastor todavía, sí. Yo ya pasé por eso. Ahora soy apóstol, o sea que por favor, más respeto a la unción. No estamos al mismo nivel. ¡Qué vergüenza! ¡Vergüenza, mano! Y si me permite, estos cuates están agarrando Efesios 4:11 para embaucar a la gente. Este pasaje quiero explicarlo rapidingo. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y quiero, si me permite en este momento, con todo mi corazón, a mi mamá. Mami, te amo mucho, feliz Día de la Madre. En mi país, Bolivia, es Día de la Madre hoy. A todas las mamás en Bolivia, un abrazo.
con nuestras mamás. Dios te bendiga, mami. Efesios 4, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y otros maestros. Ahora se inventaron que el apóstol está por encima de todos. No, mi amigo. La palabra sheliach en hebreo significa comisionado, enviado o cartero. ¿Se acuerda de Jaimito el cartero? Sí, pero ese por lo menos iba en bicicleta, estos van a pie. Eran como en la época de la colonia los chasquis en Perú, en Bolivia, los que llevaban la correspondencia a pie. Bien, ese es un apóstol. Se tradujo como apostelos al griego. Ahora, ¿quién es un apóstol? Rápido. La palabra apóstol no la inventa Pablo, la inventa Platón. Platón, en su libro La República, habla de las diferentes formas de gobierno y de las clases sociales dentro de la sociedad, y describe a los carteros, a los que llevaban la correspondencia, como apostelos, como enviados, como servientrega, pues, compadre. Eso eran. Ahora, cuando viene el Imperio Romano y se arma el Imperio Greco-Romano, gracias, el Imperio Greco-Romano, entienda que el César, al cual consideraban Dios, consideraban una divinidad los romanos, servir al César era servir a Dios. ¿No es cierto? Así lo consideraban ellos, al emperador romano. Ahora escuche, entrar al ejército romano, que era el más poderoso de su tiempo, no era para cualquiera. Esa vez no había servicio militar obligatorio, no, era por mérito poder ser soldadito. Entonces, cuando el César o el ejército del César iba a recibir a un nuevo soldado, le hacían una prueba de fuego. ¿En qué consistía? Le decían: mire, ¿usted quiere ser soldado del César? Sí, vamos a probar su valentía. ¿Y cómo? Ay, perdón, chocando mucho acá. Agarre esta carta y lléveme para allá y vaya por esta ruta. Pero ¿cómo usted está loco? ¿Cómo me va a mandar? Allá está la guerrilla, me va a matar, pues. ¿Cómo me va a mandar por campo de batalla donde hay terreno minado? Vamos a ver qué tan valiente eres. Yo no te voy a mandar por una autopista, compadre. Vas a tener que ir por la sierra, vas a ver por dónde llegas, pero me llevas esta carta a su destino y me trae la respuesta. Si llegas herido, golpeado, pero vivo, te recibo como soldado. Si no, te mueres en el camino, pena por ti. Esos eran los apóstoles, los que llevaban una correspondencia arriesgando el pellejo. Esos eran apóstoles, que lo dejaban todo por amor a Él. Estos te quitan todo en nombre de Él. Pero Jesús dijo, no, cualquiera que deje tierras, casas, no, pucha, claro, estos no dejan, te quitan, te despojan. Los verdaderos apóstoles arriesgaban el pellejo para llevar una carta. Eran los famosos heraldos, que viajaban con correspondencia y la leían delante de todos. Esos eran apóstoles verdaderos, que llevaban la palabra de Dios donde nadie la conocía. Pero hoy en día presentan al apóstol como un grado de jerarquía, no una forma de servicio. Ser apóstol es una forma de servir, no un grado de jerarquía. En la iglesia no hay jerarquía, mi amigo. El pastor o la oveja ante Dios están lavados por la misma sangre y tienen el mismo espíritu. No puede haber acepción ni diferencia. Escuchen. De lo contrario, volvemos a lo mismo que ustedes tenían en el catolicismo. El cura creen que es más que el laico. Están equivocados, eso es en el paganismo. Aquí no hay hijos de Dios de primera y de segunda clase. Dios no tiene entenados, mijo. Dios tiene hijos e hijas. Ahora escúcheme. Ese es el problema, que están presentando al apóstol como el gran jefe, cuando en honor a la verdad, la misma palabra significa el criado, el sirviente, el que lleva la carta. Yo no puedo entender cómo hoy en día, mire, antes los apóstoles de la Biblia andaban solitos, los perseguían, los golpeaban, los masacraban, y el único que se creyó guardaespaldas de Jesús, Pedro, le voló la oreja a Malco, y Jesús no le dijo a Pedro: mira, oye, qué buen guardaespaldas que eres, compadre, te voy a comprar una UCI, ¿eh? Le dijo: Pedro, guarda eso. Oiga, yo no puedo entender cómo un predicador puede pararse en un púlpito y decir a la gente: hermanos, ustedes no teman, confíen en el Señor, Él los protegerá. ¿No ve guardaespaldas? Por favor. Yo conté una experiencia que me tocó vivir en el Ecuador. A mí me secuestraron 5 horas, hermano, con 3 revólveres, y los 3 revólveres se trabaron y lleno el tambor de balas. Ellos miraban y no entendían cómo nos salía la bala. 5 horas me tuvieron secuestrado el 29 de julio del 2010 en Guayaquil.
Y cuando uno de los secuestradores me golpeó, yo levanté el hombro y me pegó aquí, y el tipo gritaba porque sentía que se había quemado la mano, no me querían tocar. Y me dejaron botado en media calle, hermano. Yo viví esa experiencia, a mí nadie me la contó. Yo viví en carne propia lo que es ser secuestrado y estar a merced de tipos armados con revólveres dispuestos a pegarte un tiro. Y cuando iban a intentar el nuevo disparo, aparece una patrulla de la policía ecuatoriana a menos de 20 metros y guardaron el revólver. Y yo decía, donde que el guardia o el policía ecuatoriano mira que estoy secuestrado aquí, en el intento de rescatarme en la balacera, cualquiera me pega. Yo decía, el único que me puede sacar aquí es Dios. Y yo me acuerdo, empecé a alabar a Dios, y uno de los secuestradores, diciéndome un número de barbaridades y garabatos, frases groseras, me dijo, cállate, deja de cantar. Yo dije, lo siento, yo prometí a Dios servirle y adorarlo hasta que me muera. Yo estoy preparado para morir, tú no. Así de simple. Yo sé a dónde voy. Un milagro que salí de ahí. Sobrevivir a eso es una experiencia, mi amigo. A mí nadie me va a contar que yo necesito andar con guardaespaldas para servir a Dios, por favor. O sea, estos tipos andan como capos del narcotráfico, bien protegidos. Es que, como dice el presidente Daniel Ortega, uno de los grandes problemas en Centroamérica son las famosas narcoiglesias, que están lavando dólares para el narcotráfico, y sí lo saben. Qué interesante sería que el gobierno colombiano escarme un poquitito, no necesitan mucho. Y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Y lo dijo el presidente Daniel Ortega, no lo dijo un presidente, lo dijo, primer mandatario de la nación. Fue el primero en destapar el escándalo de las narcoiglesias, porque descubrieron que muchas iglesias, entre comillas, evangelocas, porque no son evangélicas, evangelocas, estaban lavando dólares para el narcotráfico en Centroamérica. Claro, pero ahora ocurre de que los guardaespaldas tienen que estar protegiendo al apóstol. Va a llegar el apóstol, el siervo de Dios, abran paso. Carro blindado y 20 tipos armados para no tocar al ungido. Yo digo, si es tan ungido y tiene poder y la gente se cae al lado de él, ¿cómo no se caen los guardaespaldas? Mentirosos y falsos. El apóstol está no en un nivel inferior, pero es el sirviente de los sirvientes, aspirante a soldado, aspirante. Pablo mismo dice, yo soy indigno de ser llamado apóstol, indigno de ser llamado apóstol. Y escribe cuántas epístolas, funda innumerables iglesias, y Pablo dice, soy indigno de ser llamado apóstol. Pablo. ¿Y estos babosos qué hicieron? ¿Qué hicieron? Y en aquellos que tienen el ministerio apostólico y no se andan declarando apóstoles, lo demuestran, fundan iglesias donde nadie conoce. Yo me pregunto, si estos que se declaran apóstoles, que están aquí en Bogotá, fueran realmente apóstoles, ¿qué hacen aquí robando la plata a la gente? ¿Por qué no van y le predican a los musulmanes? ¿Por qué no van y predican en el África? En los musulmanes no pueden, porque donde que un apóstol de estos se para y en una plaza de Teherán, en Irán, dice, el presidente de Irán es un hijo del diablo que quiere acabar con Israel, el pueblo de Dios. Arrepiéntete, Mahoma no salva, solo Jesucristo. A los 10 segundos le pegaron un tiro en la cabeza y no haber guardaespaldas que lo proteja. ¿Por qué no se van a predicar al África? Es que hay mucha pobreza y la gente no pacta. No van a pactar. Negocio. Escúcheme esto. Quiero que me entienda. Apocalipsis, deje marcado ahí. Efesios, vamos a Apocalipsis 21:14. ¿Cuántos apóstoles hay? Apocalipsis 21:14. Este versículo cuando el Señor me lo entregó, me hizo entenderlo, es como si me hubiera dado una piedrita a mí, David, para tumbar a Goliat, compadre. Gracias, Señor. Apocalipsis 21:14. La nueva Jerusalén en el cielo, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 500 apóstoles del Cordero, de los 5,000. De los 12, compadre. 12 apóstoles del Cordero. O sea, el Cordero solo reconoce a 12. ¿Y por qué vamos a reconocer nosotros a 500? Y 2 de Corintios 11:3 dice, falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, en pocas palabras, estafadores. Escuche, le voy a dar un consejo a usted, porque con todo el respeto que ustedes se merecen, muchas personas aquí han llegado porque el Espíritu Santo los trajo, sí,
Pero como están aquí hoy día, mañana están aplaudiendo en una iglesia falsa. Amén, amén. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Jesucristo es pastor de ovejas, no de burros. Y las ovejas tienen discernimiento. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, escuchan al extraño y se escapan, pero el burro no. Por eso dice la Biblia en los Salmos: no seas como el mulo o como el caballo, que no entienden. Hay gente que va a las iglesias y va de iglesia en iglesia como pulga de perro en perro. Y después ya no saben cuál es la verdad, ya no saben cuál es la mentira, no disciernen derecha de izquierda y tragan cualquier basura. Tragan doctrinas de demonios. ¿Quién te dijo a ti que pactando, sellando la palabra, sembrando, vas a conseguir el favor de Dios? Oye, ¿qué te pasa? ¿Tú qué te crees, que Dios es una prostituta que vende favores por mi dinero? ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú qué crees, que con tu dinero vas a venir a impactar a Dios? ¿Tú crees que con tu billete vas a venir a hacer arrodillar al mismo Dios? ¿Tú qué te crees, que con tu plata vas a doblegar la voluntad de Dios? ¿Qué te crees tú? Ahora van a iglesias donde dicen: yo profetizo, yo. Bien dijo Jesús: el que habla a nombre propio, su propia gloria busca. El que habla a nombre de aquel que le envió, ese es verdadero. ¿Y qué es lo que profetizan estos falsos profetas? Yo profetizo que serás rico, yo profetizo que tendrás éxito. Claro, es que la gente no va por amor a Dios, van en busca de éxito, de fama, de posición, de dinero. Claro, bien hecho que les roben, me alegra, y ojalá les dejen chiros. ¿Conocen la palabra chiro aquí? Sin plata, mijo. Mire, escúcheme bien. El que dice ser apóstol, que demuestre serlo. Despójese de todo. Como el joven rico, pues. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. A estos no hay que decirles eso. Devuélveles. Devuélveles. Y cuando un predicador le dice: pacta con Dios, 5 mandamientos violenta. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Dios de estos predicadores es el dinero. No robes, y le roban a la gente. No mientas, les dicen: si tú me das la plata a mí, Dios te va a multiplicar. Ya le mintieron. No tomar el nombre de Dios en vano, y ellos lo toman. El Señor Jesús me muestra, el Espíritu Santo me dice que si tú me das tu casa, tu auto, Dios te va a dar 20 casas. Bien hecho por querer tener plata fácil, bien hecho que le roben. Si vas a ofrendar, ofrenda con amor, con gratitud, no con codicia, hijo del diablo. ¡Ay, qué duro predica! ¡Aguante! Y va a ver que eso se van a quedar en la segunda prédica. Porque hay una palabra que dice: yo reprendo y castigo a los que amo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está hablando. El codicioso no viene de Dios, mijito. 12 apóstoles del Cordero. Le decía esto. Mire, Dios ajeno, mienten, roban, toman el nombre de Dios en vano. Y 5.º mandamiento, que violentan: no codiciarás. Y estos predicadores, ¿qué le dicen a la gente? Dios me ha dicho que me des tu auto. Ya está, codiciaron el carro y le chorearon. Al pobre, al huérfano, a la viuda, despojan, roban sin misericordia. Aquí los que van a dar 3 millones de pesos colombianos, aquí los que van a dar 2 millones de pesos. Y viene un hermanito que apenas tiene 100 pesos, mejor ni vengas, hermano. Nunca van a orar por vos. Eso es lo que pasa en esas iglesias. Eso es lo que hacen. El pobre gamín que no entra con nada, ¿qué cosa va a dar? Imagínense. Entonces yo me pregunto aquí, ¿dónde queda la parábola de Lázaro y el rico? El rico termina en condenación y el Lázaro, que no tenía ni para sembrar, se salvó. Es más, cuando entran al templo de la Hermosa los apóstoles, ¿qué dicen? No tengo oro ni plata. O sea, hay apóstol, y no tenía oro ni plata, pero oran por el paralítico y se levanta. Hoy en día la iglesia tiene el oro y la plata y el paralítico sigue sentado. Claro, porque estos predicadores de la prosperidad son la iglesia Laodicea andando. Yo soy rico, tengo la unción, de nada tengo necesidad. Pero tú no sabes. Miserable, pobre, ciego, desnudo, desventurado, tibio te vomitaré de mi boca. Nada más esito le dice, con cariño.
Ahora dicen, otro versículo, vuelve a Efesios 4:11. Ya sabes, solo hay 12 apóstoles, no trague cuento. Cuando un predicador se declare apóstol, escápese. Escuche, cuando usted escuche a un pastor que se cree apóstol, hágase pepa de ahí, escape. Vuele, porque el siguiente paso es atracarte. Así nomás es, sencillo. Mire, Efesios 4:11, y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas. Ahora mire lo que pasó. El pastor ya no quiere ser pastor, le parece muy bajo nivel. Ahora ya es apóstol, y como la mujer no puede quedar desempleada, la nombran a profeta, por no dejarla fuera de trabajo. O sea, es parte del circo. Porque muchas iglesias parecen circo, donde los predicadores hacen de payasos, magos o animales, pero entretienen a la gente. Porque la estrategia de la secta, ¿cuál es? Entretener para retener. Ellos colocan miel de abeja en el púlpito, y como la miel atrae las moscas, eso es lo que tienen. Pero si predicaran la cruz, ellos fueran los primeros en arrepentirse. Claro, porque la cruz es negarse a sí mismo. Estos predicadores no hablan de negarse a sí mismo, sino de conquistarlo todo usando a Dios como excusa. Ah, amiguito, aquí no nos vamos a tomar el pelo, ya bastante grandecitos estamos. Profeta. Primero, a la mujer no se le dice la profeta, se dice profetiza. Ni español sabe ni quieren enseñarnos Biblia. Increíble. Oye, cómprese un diccionario, la luz, herejes. Y la última profetisa de la Biblia, Jezabel, la que manejaba al marido como a trapo viejo, lo mangoneaba al marido. ¿Y quiere que le diga algo? En estas iglesias de los apóstoles, ¿sabe qué es lo más común? Disculpe, voy a ser bien directo. La mujer es más masculina que los maridos, ¿no? La mujer es la que maneja la iglesia, maneja la plata. Es un caos en esas iglesias de la prosperidad. Le tiemblan a la profeta. ¿Qué profeta? Falsa profetisa, jezabélica. Maneja al marido como trapo viejo, no va a manejar la finanza de la iglesia. Hágase el favor. Falsos apóstoles, falsos profetas. A otros evangelistas, bueno, son los que predican la palabra de Dios, ganan otras almas para el Señor. Luego vienen pastores que cuidan a la grey, protegen. El buen pastor alimenta a la grey y el otro se la traga a la oveja. Y maestros, ¿cómo se dice maestro en hebreo? Rabino. ¿Quién es la máxima autoridad de la sinagoga? El rabino. ¿Qué le decían a Jesús sus enemigos? Rabino, no le decían apóstol. Sencillo, mi amigo. No se complique. Si hubiera jerarquía, el apóstol no está por encima, está por debajo. El que está arriba, el presidente de Siria, es aliado del presidente de Irán y quiere acabar con Israel. Ahora el problema es este. Los rusos se metieron a defender a Siria. Por eso es de que Estados Unidos no puede hacer nada, porque los rusos dicen, si ustedes tocan a los sirios, se las van a ver conmigo. ¿Por qué? Porque el ejército sirio está armado con todo el material bélico que le dio Rusia. Rusia apoya a Siria, es su aliado más cercano. Entonces no pueden evitar la masacre. La pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar? Siria se va a unir con Irán para atacar a Israel. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a estallar, todo indica, un material atómico en Siria. Vea Isaías 17. Mire lo que va a pasar con Siria de aquí a poco. Y luego hablo acerca de Irán. Isaías 17, verso 1. Mire lo que está a punto de pasar. Este es solo el preámbulo. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, se convertirá en montón de escombros. Vea usted, eso es lo que va a pasar. Damasco, la capital de Siria, va a desaparecer. Y Damasco es una de las ciudades más antiguas del mundo. Acuérdese que Saulo de Tarso estaba yendo a Damasco cuando el Señor se le apareció. Ahora, ¿qué va a pasar con Irán? Ese es el problema. ¿Qué va a pasar con Irán? Jeremías 49. Ya, Jeremías 49, el libro Jerusalén, verso 34. Palabra del Eterno que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. ¿Quién es Elam? El antiguo nombre de Irán, el primer nombre que tuvo en la historia. Elam, es lo mismo. En el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá. Verso 35. Así ha dicho el Eterno Dios de los ejércitos: he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Cuando usted quiebra el arco, ¿qué pasa con la flecha? ¿Lo mató a usted? En pocas palabras, que le salga el tiro por la culata. Sencillo, mi amigo. ¿Cuál es la potencia y el arco y el misil que tiene preparado Irán? Armamento nuclear, y el arco se les caerá. Obama no quiere que Israel ataque a Irán. Obama no quiere la guerra. Pero como los judíos no tenemos por qué pedirles permiso a los yanquis, actuaremos. Si Israel se cruza de brazos hoy
mañana nos hacen desaparecer. Escuche bien. Los judíos somos el 0.5 de la población mundial. 0.5. Somos apenas 16 millones de judíos en el mundo, dicen. 16 millones. Los árabes son 700 millones y por religión 1.200 millones de musulmanes. Terrible. Israel no puede perder una guerra. La primera guerra que perdamos nos extermina. Está obligado a ganar. Si los judíos bajamos las armas y nos quedamos quietos, nos acaban. Si los árabes bajan las armas, habrá paso, porque son ellos los que quieren provocar la guerra. El problema de Israel es serio. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con Israel? ¿Va a haber guerra o no? ¿Va a haber? Claro que va a haber. Claro que va a haber. Y déjeme, él no puede esperar que Irán tire el misil, porque donde que llega sobre Israel estamos chau. Irán ha desarrollado una ojiva nuclear y un misil que es capaz de volar 1.200 kilómetros, literalmente desde Teherán hasta Jerusalén, hacerla pedazos. Es más, uno de los primeros ministros de Israel, Ehud Barak, que ahora es ministro de Defensa, me parece, Ehud Barak dijo el otro día esto: Irán está en la capacidad de tirar un misil hasta Nueva York y hacerlo pedazos. Imagínense. No crea usted que los iraníes solo van a atacar a Israel, van a tocar a los yanquis. Se van más a la grande. Dice, yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. O sea, que el programa nuclear de Irán va a desaparecer. Ahora hay un problema. Israel está aquí e Irán está a este lado. Y por en medio hay naciones árabes. Ahora, ¿cómo van a llegar los aviones de Israel hasta Irán? Ese es un grave problema, pero Israel lo va a tener que hacer. Y ahora, otro agravante. Israel solo dispone de 3 minutos para acabar con las centrales nucleares de Irán. 3 minutos para entrar, bombardear y salir rápido del espacio aéreo de Irán. Si tarda más tiempo, da lugar a reacción de los misiles de defensa. Y además, Israel tiene que volar a gran altura para esquivar los radares y entrar tan bajito para que no pueda ser detectado y acabar con eso, corriendo el riesgo de no alcanzar a escapar. ¿Por qué? Porque entre Irán e Israel hay tal distancia que los aviones de guerra no pueden almacenar suficiente combustible para volar desde Tel Aviv hasta Teherán. Tienen que recargarse en el aire, combustible. Pero lo más terrible es de que Israel no tiene aviones cisternas, los tienen los yanquis y no le quieren prestar a Israel. En pocas palabras, David contra Goliat, verá cómo lucha, pero Dios lo va a ayudar. Ya, por hecho, el Dios que guarda a Israel guardará la iglesia. Ya voy terminando, ya voy cerrando. Ahora mire, ¿qué va a pasar con Irán? Al final va a haber guerra o no. Sí, se van a meter, verse ahí. Se vienen todos contra Irán. Mire, verso 36, traeré sobre Irán o Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Escúcheme lo que le voy a decir. Ustedes van a ver de aquí a pocas semanas el más impresionante de la historia despliegue aéreo militar jamás antes visto. Israel va a rodear de los 4 puntos cardinales a Irán y lo va a hacer pedazos, lo va a bombardear. Con yanquis o sin yanquis, ayuden o no, pero Israel va a bombardear Irán y el mundo se va a quedar atónito al ver cómo Israel sorprendentemente va a vencer la guerra. La va a vencer. Van a ir por los vientos de los 4 puntos, aviones, y delante de los que busquen su vida traeré sobre ellos desgracia, dice el Señor. Y pondré mi trono en Elam, o sea que caerá el presidente Ahmadinejad y caerá también el líder supremo Ali Khamenei. Destruiré al príncipe y al rey, dice el Señor, y acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam. O sea, esta profecía todavía no se cumplió, es para los últimos días. Mis amados hermanos, voy cerrando el mensaje con esto. Prepárense. Los próximos días pueden ser los últimos de la iglesia en la tierra. Escucha bien lo que le estoy diciendo. Esta guerra con Irán marcará un antes y un después. Después de esta guerra, Irán caerá, Siria caerá, los grupos terroristas quedarán debilitados y estarán dadas todas las condiciones para que el anticristo pueda firmar paz y seguridad. Por ende, la iglesia ya tuvo que haberse ido. Como nunca antes.
Ciertamente vengo en breve, dice el Señor. Él viene, hermano. Ciertamente vengo en breve. Hoy mismo puede ser el arrebatamiento, usted no sabe. Esta guerra contra Irán tal vez va a ser la última profecía que vamos a alcanzar a ver. Jesucristo dijo: cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no se asusten. Pero tampoco dijo: crúcense de brazos. Velad y orad para escapar. Velad y orad. Lo he dicho claro el otro día cuando vine acá a la iglesia, que Dios tiene preparado para los que le aman. Escúcheme bien. Si usted sabe que viene un tsunami y va a golpear las costas de Colombia, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Evacuar a esa gente, salvarla, sacarla de Barranquilla, de Cartagena, de Santa Marta, sacarlos para que cuando venga el tsunami no mate gente. Si eso es capaz de hacer un presidente en un país a fin de salvaguardar la sobrevivencia de su pueblo, decirles escapen antes de que llegue el tsunami, con más razón el rey nos sacará y nos llevará al cielo para estar seguros. No hay donde más ir. Escúcheme bien. Si usted ha venido de visita a esta iglesia, escape de las iglesias donde solo hablan de prosperidad, dinero, éxito y bendición y no hablan santidad y arrepentimiento y arrebatamiento. Escape. Si usted quiere llegar al cielo, escape de esa secta. La Biblia dice: salid de en medio de ella, pueblo mío. Si usted viene de iglesias donde apoyan a los neoapóstoles, a los pseudoprofetas de la prosperidad, a los que andan con pactos, siembras, votos, sellar la palabra, de todas esas iglesias que están traficando con la fe, mire, si usted no es capaz de salir de esa iglesia falsa, mucho menos será capaz de escapar de la tierra en el día del arrebatamiento. Usted está fregado. Escape de ahí. Usted tiene que estar en iglesias donde se predica la sana doctrina, en iglesias donde se habla de la santidad, del arrepentimiento, del arrebatamiento. Se lo prepara al pueblo para ir al cielo. Usted va al colegio para aprender a leer y escribir. Vos vas a la universidad para aprender una profesión, pero venís a la iglesia para aprender a amar a Dios y a vivir conforme a la voluntad de Dios. A eso se viene aquí. Yo quiero... Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42: velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo. ¿Está preparado usted para eso? Si usted está preparado, denle un aplauso al Señor. Si está preparado. Pero si usted no lo está, con el debido respeto, Pastor Abraham, yo sé que estamos sobre el tiempo, pero hay algo que no tiene tiempo para medirse. Si usted no está preparado para el arrebatamiento, Dios te da este minuto para que te arrepientas. Ponte de pie. Si tú sabes que vienes de una iglesia torcida, o si tú no tienes seguridad que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, ni siquiera estás seguro si eres salvo o no, y vienes de iglesias de doctrina falsa donde te han estado robando con los pactos los apóstoles la prosperidad, te han dicho que tienes que conquistar las naciones, que si pactas Dios te va a dar. Si vienes de esas iglesias, déjame decirte que probablemente ni siquiera hayas nacido de nuevo. Escuche bien, y tiene que arrepentirse. Y si usted se está enojando conmigo, ¿a mí qué me importa? Yo no soy político, yo no vengo a recoger votos, vengo a predicar la palabra, le guste o no. Arrepiéntete, sal de allí, escapa. El milagro más grande no es que en una campaña el ciego reciba la vista, el mudo hable o el sordo escuche. El milagro más grande es que tú te salves, que pases de muerte a vida, que conozcas la verdad y seas libre.
No que te utilicen y te expriman como limón para chorearte la plata. Si vos sos católico y adoras palos, muñecos y estucos, está más fregado todavía. Los católicos nunca predican del arrebatamiento. Es obvio también. Los idólatras no entran al cielo. ¿De qué les serviría predicar? De nada. Los católicos no creen en el arrebatamiento. Y es lógico, los idólatras no entran al cielo. ¿De qué les serviría? Usted tiene que arrepentirse. Pero también le diré algo. Si usted viene de una iglesia y está de visita y su pastor es un hombre de Dios, su pastor es un hombre humilde que tal vez no te puede ofrecer una iglesia de lujo, pero es un pastor que visita a la oveja. Cuando te enfermas te visita, cuando estás mal te llama, ora por ti, ayuna por ti, te aconseja, te reprende, te corrige, es como un papá, está siempre contigo, llora cuando lloras, ríe cuando ríes. Hermano, apoya a ese pastor, es un siervo de Dios. Ayúdelo. Ayuden. Hoy en día es obviamente prácticamente imposible que se pare un predicador en un púlpito y diga: hermano, muy buenos días, yo soy Cristo. Ya hace rato lo sacan a palos. Este tipo está loco, debe estar en un manicomio. Aunque no falte el loco de ese tipo, desaforado. Uno de ellos se llama José Luis de Jesús Miranda. Ustedes deben conocer el fundador de la secta Creciendo en Gracia, al 666. Este hombre dijo primero: yo soy Dios. Luego dijo: soy Jesucristo hombre. Y ahora dice: soy el anticristo. Tremendo. El mismo diablo debe verlo y decir: pucha, Dios mío, ¿este de dónde salió? Este se muere, llega al infierno y se declara Satanás y da golpe de estado al mismo diablo. Claro, mano, si se declara Dios, no se va a declarar diablo, por favor. Terrible loco, pero ese causa risa. El problema radica con los que no dicen yo soy Cristo, que significa ungido, sino aquellos que dicen: yo tengo la unción apostólica, recíbela, yo tengo el manto profético. Y con ese lenguaje rebuscado se están ganando, con muchos clichés de marketing, la seguidilla de millones de personas que están saliendo de iglesias de sana doctrina a estas herejes. Y estos predicadores que hablan de unción, unción, unción. Claro que la unción existe, pero no como ellos la interpretan. La Biblia dice: hijitos, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea que la unción en primer lugar es conocimiento, pero no doctrinal, no mental, sino experiencia con Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conocer en el hebreo, la palabra conocer en el hebreo significa entender íntimamente, tener una revelación. El ser humano entiende la realidad por tres medios. El ser humano que no conoce a Dios solo por dos. Mire, el cerebro nos sirve para entender la realidad, para aprehender lo que nos rodea. Y los cinco sentidos nos funcionan también para conocer el mundo que nos rodea. Pero el creyente nacido de nuevo, fuera del entendimiento humano y de los cinco sentidos, tiene algo que los demás no tienen: la revelación del Espíritu Santo. Y eso es importante, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón o mente humana, son las que Dios nos las revela, y no nos las revela